¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Igor Petit. Estamos en este momento en las instalaciones de lo que es las instalaciones de seguridad pública en Acapulco, en el que la policía acapulqueña mantiene un paro por varias razones. Pero en este momento estamos en una cocina improvisada en la que están preparando pez vela, donde van a comer más tarde 700 personas, que son los policías que están en este paro hasta que les resuelvan las autoridades de sus peticiones, que en unos minutos más vamos a platicar con los dirigentes y ustedes van a saber qué es lo que quieren. Por lo pronto, acompáñenme a ver la cocina, por favor. Aquí estamos picando el ajo para el pez vela, que es importantísimo. ¿Dónde está la cocinera? Iris. Iris Chacón. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Mucho gusto, soy Igor. Estamos preparando ajo. Sí. Vamos a hacer Es vela. pez vela para la comida. ¿Tú eres policía? Policía vial. Sí, había. Policía vial. ¿Cuáles son tus razones por las cuales estás en este paro? Bueno, las razones es pues que aumenten el salario y sobre todo la razón por la que yo estoy aquí participando es por estar unida con mis compañeros sobre las peticiones, las múltiples peticiones que tenemos, ¿no? Una de esas es que no tenemos el seguro de vida, no tenemos un seguro de cobertura amplia, nosotros no cotizamos para el Infonavit, tenemos varias necesidades que no han sido ¿Ustedes tienen el cubiertas. seguro que le llaman aportativo? En el cual no, Facultativo. ¿cuál es? Es facultativo. El que no cubre algunas Sí. cosas de sus, por ejemplo, la Así es. cirugía, ¿no? Sí, las necesidades. Ok, ¿tú eres madre? ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Y tu hijo, por lo tanto, no tiene seguro social, ¿o él sí lo Sí, tiene? sí tiene, sí cubre Al bebé sí. Entonces solo son las necesidades para ti. Ok, ¿cuánto es lo que tú ganas a la quincena? 4,000 pesos. ¿Y tú quieres ganar cuánto? pues estamos pidiendo el 20% más de nuestro salario, Que sería que son 500 pesos más. 500 pesos más por una jornada de cuántas horas diarias, amiga. Estamos haciendo jornadas de 24 por 24, pero también queremos que cambie a 8 horas, que el turno sea de 8 horas, sí. Muy bien, y mientras tanto no se resuelva el asunto, seguirás aquí guisando. Sí, claro. ¿Y qué tal guisas, por cierto? Pues habría que preguntarle a los compañeros. ¿Hoy qué hiciste de almorzar? Huevos con salsa verde. Muy bien, pues muchas gracias. No ha llegado aquí de Banco Mar. Seguramente. Por allá está. Aquí estaba ahorita. Solís. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver acá, a grabar, Mari. Aquí estamos pelando papaya para el agua Vamos fresca. a preparar una agüita fresca para los compañeros. Ok, usted también es policía. Así es, policía vial. ¿Y usted qué opinión tiene respecto a este paro? Pues la misma que mis compañeros, esto no es un paro, esto es una manifestación pacífica. No es un paro debido a que nosotros estamos siempre alertas de las necesidades. Radio Control nos manda una petición y nosotros de inmediato acudimos, tenemos Muy bien. guardia. Eso es bueno saberlo porque Así hay es. quienes piensan que en Acapulco de momento no existe la protección y la seguridad de los elementos de policía municipal. Pero usted me está diciendo que no, que de ninguna manera es un paro, Se han pero que atendido están las atentos a las necesidades, necesidades así de es. la ciudadanía, cosa que es bueno y se lo aplaudimos. Porque pues imagínese usted sin protección. Aunque sí quisiera decirle, porque para mí es muy importante que la ciudadanía se entere, hubo la orden de que no se abasteciera de combustible las unidades y pues ahora sí que toda la disposición de nuestros compañeros que están apoyando la manifestación sacaron de su bolsa, señor, para ponerla a las unidades y aún así se atendieron las contingencias. Muy bien. Esa es la idea, servirle a la ciudadanía, pero un mal policía, un policía mal pagado, un policía que no tiene lo necesario no puede servir como es la idea, ¿verdad? Por supuesto. Es necesario tener todas las prestaciones y condiciones para poder dar un servicio óptimo. Ya basta de justificarnos con el ciudadano, que es por esto y por aquello. Es esta la lucha y aquí vamos a seguir. Pues usted ya escuchó lo que dice y bueno, yo creo que dentro de lo que está diciendo tiene toda la razón, cualquier empleado de cualquier trabajo que tenga requiere de todo lo que necesita para cumplir cabalmente con su trabajo. Oiga, señorita, ¿y usted tiene hijos? Claro, tengo hijos y tengo nietos.
y ellos me necesitan también. Y yo no digo que venga aquí, ¿verdad?, como alguien que sea inmortal. Estoy plenamente consciente que mi labor es de total riesgo, al 100%. Y en caso de que Dios no lo quiera, usted fuera asesinada en las calles combatiendo al crimen, ¿qué hay para su familia? Pues hasta el momento nada, desafortunadamente. Eso es necesario que lo sepa la ciudadanía, que lo sepan las partes a quienes les corresponde resolver esta situación. Esta parte es muy delicada. Nosotros, si ahorita alguno de los compañeros cayera en cumplimiento de su deber, les tengo noticias y malas. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos o esposas de los compañeros se quedan en total indefensión. Esa es la cruda realidad. ¿Qué quiere usted decir que no cuentan con un seguro de vida? Ni seguro social, no solamente Nada. un seguro de vida, ni siquiera un seguro social que nos esté cubriendo cualquier tipo de accidente. ¿Desde cuándo viene ocurriendo esta situación? Pues nosotros, mira, normalmente esto ha sido ya durante mucho tiempo, ¿eh? Se habla de un seguro de vida, pero mutilado, siempre ha sido mutilado, nunca ha sido amplio, no tenemos cobertura. Ha habido cantidades risibles, de veras, que humillan a la condición humana y sin embargo esto no se ha mejorado. Es por eso que se decidió llevar a cabo esta manifestación, aclaro, no es paro. Es una manifestación pacífica, Así es. Y sobre todo atentos a las necesidades de la ciudadanía. Usted ya lo escuchó, ojalá que así sea, además. No, así es, ¿verdad? Así es. Oiga, hay una pregunta, ¿y quién fue ese policía que se le ocurrió, o ese jefe que se le ocurrió no darles para la gasolina? Pues yo quiero pensar que es el encargado, ¿verdad?, de combustibles. Nuestro señor presidente es el que sabe quién se encarga de autorizar o de cancelar, ¿verdad?, el abastecimiento. Nuestro secretario tiene que tener conocimiento de ello también. Oiga, a este secretario Alfredo Álvarez Valenzuela le ha ido como en feria, ¿verdad? En esta vida te tienes lo que te mereces, lo que te ganas. No te pueden dar peras si te has ganado otras cosas. ¿Será acaso usted una de las personas que dicen que él le encerraba y torturaba, humillaba y golpeaba en un cuarto oscuro? Afortunadamente no. Afortunadamente hay no. eso, ¿verdad? Se rumora, se dice Pues, eso. sí, así es. Es muy triste, ¿verdad? Los encerraba Para mí como- fue una como gran niños. sorpresa, la verdad. Yo sabía de varios atropellos, de varios abusos, todo por rumores. Pero ya esto sí vino a derramar, fue la gota que derramó el vaso. La verdad nosotros desconocíamos y eso la verdad nos tiene más molestos todavía. Esto ha venido a fortalecer esta lucha. ¿Me podría usted hablar sobre ese episodio del que estoy yo comentando? No te puedo decir lo que yo no viví, estaría ahora sí cayendo en un grave error. Yo no lo viví, pero si contactas a alguno de nuestros compañeros de la turística, sí lo vivieron. por supuesto que ellos te van a decir con detalles de qué forma tan vil y humillante lo vivieron por parte de este sujeto. ¿Pero qué es lo que se dice que hacía contra Que los encerraba a las 9 de la noche, los sacaba hasta las 7 de la mañana, que les impedía conseguir una taza de café, de agua, les impedía tomarse un refresco. Ellos tenían que estar despiertos para si en caso necesario había que salir a cubrir un servicio, pues obviamente les tocaba, están en la franja turística. Yo te pregunto, como humano, ¿en qué condiciones sales si estás desvelado? Ni siquiera te motiva un trago de café. No, pues lo primero que salgo es a buscar a ver dónde me tomo un café. Así es, por consecuencia no vas convencido y dispuesto a hacer tu trabajo, siempre te va a distraer la necesidad de tu cuerpo, porque eso es la primera necesidad, tu cuerpo. Si tú estás mal, vas a dar un mal servicio, si tú estás bien, vas a dar un servicio óptimo. Muy bien, ¿me repite su nombre, por favor? Yo soy Esther Gómez, de la Guardia número 2 del sector 6, estoy a las órdenes de toda la ciudadanía, quiero que lo entiendan, que razonen y ojalá muchos, como los que ya se han sumado a esta lucha, nos apoyen. Invitamos a nuestros amigos, por quienes hemos dado nuestro tiempo, por quienes hemos arriesgado la vida, aquellos amigos ciudadanos que se paran en las esquinas, en los cruceros, nos saludan y nos felicitan, que hoy es tiempo de mostrar esa gratitud y esa solidaridad. Muchas gracias. Adelante. Ahora estamos con mi viejo amigo ya muchos años, con este elemento de la Policía Municipal controversial que conocemos ya casi 25 años, Alberto Solís, quien nos va a platicar más a fondo de lo que está ocurriendo aquí en este paro pasivo de los elementos de la Policía Municipal, Turística y Vial en Acapulco. Alberto, ¿cómo estás? Bien, hermano, a la orden, aquí con los compañeros solidarios, siempre hemos sido solidarios en una lucha pacífica, en una manifestación, no es paro laboral. Todos los compañeros que ves tú uniformados,
están a la alerta que esto se destrabe para salir a hacer su servicio. ¿Cuál es la consigna? Pues aquí mira, desde el 2013 que llega el presidente, le hicimos peticiones para mejorar en lo laboral y nada fuera del otro mundo, reparación de unidades, seguro social sin restricciones, porque por eso hay un gran problema, por eso el policía no cotiza, por eso ves tanto policía viejito porque no tienen derecho al retiro. Es inhumano, es incorrecto, es violatorio a la Constitución. Tanto policía viejito y señalas aquí al compañero, Sí, ¿eh? mira. Usted, por ejemplo, señor, ¿cuántos años tiene en el servicio? 23 años, 23 años. ¿Y de edad cuántos tiene? 53. Que ya fuera tiempo de ir pensando en retirarse. Sí, claro. Y sin embargo, si usted se retira, pues va a tener que buscar chamba, porque de dónde va a ganar dinero si aquí no le van a dar ni las gracias, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Alberto, dicen por ahí también que esto es una consigna política, que lo único que necesitan y quieren realmente por órdenes de gente del PRI. Me mencionan a mi amigo el diputado, el Toro, ¿cómo se llama, hijo? ¿Cómo se llama el Toro? Rodolfo Escobar. No, hermano, mira, decirte y te dijo muy bien claro la compañera, Rodolfo es un hombre acapulqueño, un hombre de lucha, que alguna vez los amigos policías lo hemos apoyado en alguna manifestación ordenada. Es un amigo que es querido por todo el gremio policial, por muchas razones. Para nosotros es un gran hombre, pero quiero decirte que quede claro que aquí es esto netamente policial, es policial. Aquí Y no hay- laboral, finalmente, Sí, ¿no? sí, o sea, somos los policías los que estamos pidiendo una mejora laboral. ¿Qué pasa, hermano? Estamos en el Salón Papagayo del Ayuntamiento, donde vamos a pasar una mesa a trabajar con el alcalde. Un compañero turístico tiene el valor de denunciar una vejación a sus derechos, un delito que cometían con ellos. Que fue el que los encerraban. Platica, llora, tenía miedo de decir el nombre de la persona que ordenaba. Eso está grabado ya, allá hay Sí. cámaras. Y resulta que eso fue la gota que derramó el vaso de agua. Los compañeros se indignan, estaban violentando los derechos humanos y violando totalmente cualquier situación que podría llamarse normal para una persona humana, para un trabajador. ¿Cómo es posible que los encerraran de 9 de la noche a 7 de la mañana? Un lugarcito de 9 metros ¿Pero los cuadrados. encerraban como castigo o Pues- los encerraban para que estuvieran alerta en su trabajo? No, hermanito, en Milenio Nacional, señor secretario, este tirano dice sí los encerraba porque yo los castigaba. Ah, era un castigo para Era él. un castigo, pero yo no sé en qué reglamento existe ese castigo. No existe ninguna No, ni ninguno. Es violatorio a la Constitución, es violatorio a los derechos humanos. Entonces yo creo... Pero también hay quien dice que les dieron una sopa de su propio chocolate. No sé por qué lo digas, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos muchos años de conocernos. Conoces a la mayoría de la gente de ¿Te acuerdas aquel señor que salió en los videos también? Sí, mira, esto viene siendo una represalia porque los compañeros denunciaron. ¿Por qué nomás con la policía turística? Por la denuncia que tuvieron. Eso es. Eso es una represalia. Una represalia que mira cómo tiene todas las direcciones. Y bueno, y también es cierto que les hace falta uniforme. Mira, ¿no? hermano, el artículo 40 del reglamento de seguridad municipal, que subió al periódico oficial en el año 2000, el 28 de marzo, marca bien claro: seguridad social para la familia. Sí. Seguro de vida, Que la seguridad social no existe. no existe. Seguro de vida tampoco completo. Vacaciones. No, el seguro de vida no lo hay. ¿verdad? No lo hay. Vacaciones. Vacaciones tampoco. Sí, pero no te pagan tu prima vacacional. Ah, o sea que entonces, pues si te Se te va vas. normal. Ok. El policía no tiene derecho a nada, somos ciudadanos de segunda o de tercera. Híjole, Autoridad. ajá. Y dice, cuando menos tienes derecho a 3 uniformes por año. Que aquí les dan uno cada 10 años. ¿Cuántos uniformes nos deben desde el 2000 para acá? ¿Y cuánto nos debe el alcalde? O sea, han tratado de manchar, mira, han tratado de manchar la imagen de este movimiento. Decían, los policías están armados. Sacan una nota periodística, llegó la Sedena y desarmó a los policías. No, la Sedena vino
hizo su trabajo en la revisión del armamento en el depósito El que de armas. está en el depósito, no porque ustedes lo cargaron. No, ya estaban en su lugar. Dos, están en paro los policías. No, aquí ya nuestros compañeros están uniformados, esperando que se resuelva la situación para salir a trabajar. Sí. ¿Cómo va a arriesgar un policía la vida sin seguro de vida? ¿Qué pasa? En este mes han muerto 2 compañeros que cayeron por arma de fuego y su familia anda limoneando para ver si por ahí un funcionario o el alcalde les otorga una dádiva. No queremos eso, ¿eh? Bueno, lo cierto es, amigos de las redes sociales, que efectivamente a mí me ha constado que cuando llega a fallecer en un acto de cumplir con su trabajo un policía, los deudos tienen que andar solicitando apoyo económico entre Juan y Abraham porque el gobierno creo que oficialmente no les da nada y eso es lo que nos está diciendo Alberto Solís, ¿verdad? Así es. Y luego algo más grave también que me ha tocado ver, que cuando se les ha podido apoyar por órdenes superiores a los deudos, sobre todo a las viudas, ¿qué cree? Que no les dan el dinero completo. Otra situación. Es cierto, Mira, a veces muere algún compañero y andan tocando puertas. Tenemos un departamento jurídico en esta secretaría que debería aplicarse a apoyar al familiar del compañero caído. Ahorita viene un compañero, mira, viene a visitarnos. Sí. Él tiene una incapacidad permanente, ya perdió su vida. Ajá. Y ya lo amenazaron, que les iban a quitar el sueldo. ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Cuántas sillas de ruedas va a andar al rato en la costera pidiendo limosna? ¿Qué hace un policía de 44, 45 años de servicio? No, pues Este hombre no. dio la vida aquí. 45 años de servicio. Pásale, Pineda. Pásale, Pineda. Pásale, por compañero, favor, te ayudo, siéntate. 45 años de Quisiera que te servicio, pasara. de exponer la vida todos los días en servicio y en cuidado de la ciudadanía y que de repente se van y pues no hay nada, pues más que un adiós, ¿verdad, señor Pineda? Fue lo único que le dieron a usted después de 45 años de servicio. 42 El mes años. que entra, como están, nomás nos están pagando la quincena, pero la quincena de enero, la última, nos quitaron 900 pesos. Y la segunda quincena nos quitaron 138. ¿Cuántos como usted en este caso existen? Mire, yo conozco como unos 15 o 20, pero ha de haber como 100. Como 100 compañeros. ¿Quién y por qué les quitan ese dinero? Que porque ya no tenemos derecho a prima de riesgo de trabajo, ya no tenemos derecho a transporte, porque ya no trabajamos, estamos incapacitados. Pero y todos esos años de la juventud y de exponer la vida y todos esos 40 años al servicio de la protección de usted, a lo mejor de sus padres, de sus abuelos, de una ciudad en general, no significa nada como para que les quiten ese dinero en lugar de honrarlos con un retiro digno de un hombre Una que buena expuso jubilación, su señor. vida en una buena jubilación. Pero no cotizó, efectivamente. ese es el problema, no cotizó el policía. cotizó. Nunca, ningún policía, ese es el problema grande. Entonces en Acapulco ningún policía va a cotizar para tener un retiro digno después de muchos años de trabajo. Señor, usted en su sentir, ¿cuál es su sentir, perdón? ¿Cuál es su sentir? ¿Usted quisiera decirle algo al gobernador del estado porque él va a ver este video? Pues principalmente un saludo al señor gobernador. Ángel Aguirre Decirle Rivero. que él nos ayude a los enfermos, principalmente, que necesitamos más que los que andan trabajando, ¿verdad? Porque pues nos quitan Yo fui al Infocap, a Chilpancingo, tengo mi constancia. Fui al Grapol, a la Azteca, cumplí con todas las academias. No, y quiero que... Y no. ¿Y por qué nos quitan esos beneficios? Oiga, pero quiero que me cuente un poco, ¿quién era el presidente municipal cuando usted inició a trabajar? Mire, yo entré en el año del 72 y no pertenecíamos al municipio, pertenecíamos al estado, era tránsito y transportes en el estado de Guerrero. El gobernador era Israel Nogueira Otero. Pues trabajó con Israel. Israel Nogueira Otero como gobernador. Teníamos el ISSSTE, Pina, recuerda. Teníamos Dile. ISSSTE y nos daban el 50% de multas. En el año 86 nos transfieren, nos pasan Y nos quitan al toda la ayuntamiento y nos quitan Toda la la garantía. participación de las multas. Ya no nos dieron uniformes, Ya no cotizamos. ya no A cotizamos, partir de a ahí, veces
ya no, nos quitaron el ISSSTE. Bueno, y entonces usted actualmente, con todos esos honrosos 40 años de trabajo, usted aparte de todo pasó a ser actualmente enemigo del ayuntamiento. Bueno, Porque no creo que del Estado, ¿verdad? No, el Estado desde el año Del 86 ayuntamiento. nos transfirió, nos pasamos. ¿Usted confía en el presidente Walton? Se ve que es un hombre muy derecho. Pero nomás se ve, o ya les ha dado muestras de que sí va a poner orden. Y sobre todo no se necesita poner orden, sino poner justicia en este asunto, lo que es el César es el César. Que el señor sí confía en el sí, señor. Sí, yo confío en él. Yo por usted, ¿eh? No, sí. Yo, bueno, yo voy a confiar igual que él. Pero de veras. pero oiga, Creo que tienen buena... pero sí tiene buena voluntad. ¿Usted qué sabe de eso? Creo que se han reunido. Ayer se reunieron con él. Mire, yo no viene seguido. ¿Estuvo? No, yo no he venido, ¿no? Solís, ¿ustedes se reunieron ayer con el alcalde? hasta hoy. Una comitiva. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el Va señor? caminando el asunto, están trabajando en 3 puntos. Esperemos que hoy se destraben de aquí, hoy o mañana. Muy bien, muy bien. ¿Tú en lo personal confías en él? Yo quiero decirte como persona, como policía, que esperemos que haga su trabajo. Muy bien. ¿Y ya le pidieron, independientemente de que no tenga el asunto en sus manos, directamente apoyo al gobernador? Lo he hecho por 3 ocasiones a petición de mis compañeros, pidiéndole al señor gobernador, que por ley es el jefe de las fuerzas policiales, donde él llegue, pues que nos venga a apoyar, que nos venga a escuchar. Él se ha portado de manera generosa en Chilpancingo con las policías, en algunos otros lugares. Fíjate que hay algo bien importante que el compañero tal vez le faltó explicarte un poco más. Yo también fui ingresado en 1983 como policía de tránsito del Estado en el puerto de Acapulco, donde yo tenía todas las garantías laborales. Por algún dictamen de la Constitución del Estado, las policías pasan a los municipios, una modificación que hubo. Y efectivamente en el año 86, cuando estaba Argudín como presidente municipal, adquiere las policías, pero no adquiere el compromiso, no adquiere las obligaciones. Eso es. Y desde ahí le rompen el alma al policía. Esas obligaciones quedaron en el aire sin respiro. Así es. Y eso trae como consecuencia que ves un montón de compañeros policías, como aquí el compañero Pineda, otro que tenemos en el Seguro Social ahorita grave en la cama 601, ojalá pueda subir, tiene 40 años de servicio y 80 años de edad, es policía urbano. ¿Está en el Hospital General? No, está en el Seguro Social. Está en el Seguro Social, pero el Seguro Social que nosotros tenemos tiene restricciones. Okay. Ahorita le aplaudimos al presidente que nos va a dar el seguro para ya empezar a cotizar las nuevas generaciones de policías. Eso quiere decir que en 30 años, 35 años ya los policías se van a poder ir a retirar, los que alcancen y tengan juventud. O como tu amigo que ya tenemos años aquí. Pero tú, como la canción, voy a sacar juventud de mi pasado. Entonces eso es. Oye, bueno, pues a mí en lo personal, ¿qué cree? Que me da un poco de tristeza porque conozco diferentes policías de algunos países, incluso en México, donde los policías portan un garbo, una personalidad, están muy seguros, hacen su trabajo muy bien, porque están bien pagados, porque están bien comidos, porque están bien descansados. Y aquí en Acapulco yo solamente veo rostros llenos de incertidumbre, de pena, de decepción, y por qué no decirlo, de cierta angustia de saber hasta cuándo seguirán siendo tratados como policías de tercera, quinta o hasta sexta categoría, si existen categorías. Lo que sí es verdad es que ellos necesitan del apoyo de usted, el mío y de toda la sociedad, pero sobre todo necesitan que se aplique la ley para ellos, la ley laboral, porque necesitan también llevar a sus casas alimentos, comidas y todo lo que usted necesita en su casa. Por eso, amigo, únase usted junto conmigo a apoyar a nuestros policías aquí en Acapulco. Y yo me tengo que ir, no sin antes decir que viva la policía en Acapulco.
Muchísimas gracias por esas palabras.